Te doy nuevamente la bienvenida a este podcast y hoy tenemos una gran invitada que es Camila Santana, que nos estará ampliando todas aquellas preguntas que tienes al respecto de payroll y por qué es tan importante tener un payroll cuando decides ser una S-Corp o C-Corp. Camila, te damos la bienvenida en este podcast una vez más, como otros videos que has estado junto con nosotros. ¿Y por qué decidimos hacer este podcast enfocado en dos temas muy importantes, que es cómo la LLC cambia a SCORE tributariamente y por qué te tenemos aquí? Porque eres la especialista en payroll y la importancia de pagarte payroll cuando decides ser SCORE y C-Corp. Fíjate que se nos está presentando hoy en día aquí en la oficina. Personas que deciden comprar una casa, pero no califican. Le inflan sus impuestos para que califique, pero ese contador o ese planificador financiero le dice, tienes que empezar a tributar como S-Corp. Fíjate, ya empiezan a ponerle palabras a esa persona que no entiende. Porque una LLC, ¿por qué va a tributar como S-Corp? Pero si todavía no han terminado de entender ni qué es una LLC, ni cómo se comporta una LLC ante el IRS y ante el Departamento de Corporación. Entonces, ya por allí hay mucho desconocimiento cuando esta persona se dirige a una oficina para poder obtener esta información. Los ponen a llenar el formulario 2553. ¿De qué trata este formulario? Tampoco lo sabe. Esa persona llena ese formulario por esa persona que está asistiendo a la oficina, lo firma por ella y ¿qué pasa? Le declaran un K1 y la persona no sabe nada al respecto. Ahí es donde entras tú. Páguese un payroll. Okay, ¿Y qué es un payroll? Tampoco lo sabe. Claro. Entonces, vamos a ampliar un poquito qué es un payroll, por qué es tan importante y por qué tomas la decisión de ser S-Corp y C-Corp. ¿Cuáles son las consecuencias de no pagarte el payroll? Porque la primera condición que te pide la IRS cuando tributas como S-Corp o C-Corp es que tengas el pago de un payroll de acuerdo a tus ingresos razonables. No es el que tú quieras ni el que tú te consideres que es razonable de acuerdo a tus ingresos. 100%. Y ciertamente veo esto día a día, todos los días que tengo una conversación con muchos clientes, me dicen, ¿por qué tengo que pagarme una nómina? O yo les pregunto, ok, estamos comenzando el año, ¿qué tipo de corporación tienes? No sé. La respuesta, no sé. Llama a mi contador y pregúntale Llama a mi contador. Lo mismo, el cliente va a un banco, le preguntan para abrir una cuenta financiera. ¿Qué tipo de corporación es? No sé. Esto lo veo a diario, como tú dices, muchos contadores o incluso personas familiares le dicen, te voy a abrir la corporación, te llenan esta forma, pero no saben las consecuencias que trae llenar esa forma. Una vez que tú empiezas una nómina, no la puedes parar de por sí. Y te digo un ejemplo. Tengo un cliente. Empezó nómina el año pasado, enero, febrero, marzo. Compró su casa. Ajá. Ese es el boom ahorita, ¿sabía? Esto es lo que está viniendo para el 2026. Todos los clientes que me han llegado de LLC no saben ni qué es un K1, no saben que están tributando como S-Corp. Correcto. ¿Por qué hiciste esto? Para comprarme mi casa. Correcto. Y ya no me quiero pagar más payroll. ¿Tú sabes qué? Se molestan hasta contigo. Yo no quiero pagar más eso, pero ya va. Dice, termíname la cuenta. Ajá. Ok, perfecto. ¿Qué viene después de eso? Yo hablo con el cliente, se le explica cómo funciona la nómina. El IRS no le importa que tú decidiste hacer... No seguirte haciendo payroll, correcto. Pero ahora, el payroll, ¿por qué es importante mantenerlo? Bueno, la S-Corp, el IRS te dice que para mantener un estatus de S-Corp tienes que pagarte el salario razonable. Ahora, ¿qué conlleva tener un payroll? Digamos, yo como empleado tengo mi compañía Camila LLC y estoy haciendo payroll. Cada quarter se llenan diferentes formas. Va a ser la 941, la 940. La 940 al final del año y la RT6. Ajá. Hay muchas entidades del IRS federal y del estado que están esperando ese dinero. Una vez que le dijiste al IRS, ok, soy una S-Corp, ellos te van a decir, ok, vamos a esperar tu W2, vamos a esperar una 941 y vamos a esperar el estado de la Florida va a esperar su RT6. ¿Ok? Una vez que tú empiezas a procesar nómina,
todos esos formularios se llenan directamente con las entidades. Ahora, ¿qué pasa con este cliente que pagó enero, febrero, marzo y decide cancelar por el O año? sea, pagó el primer quarter. Pagó el Le primer faltan todavía quarter. 3 quarters para terminar el año. Exacto. So, nada, el cliente no procesa más nómina. El cliente piensa que Sí, ya paró el ya está, problema. ya Ajá. paró el problema, compró su casa. Ahora, ¿qué va a pasar al futuro? Probablemente en los siguientes, yo diría en el quarter 3 o el quarter 4, es cuando el Estado y incluso el IRS se va a empezar a mandar cartas. ¿Dónde está la Carta que el cliente 941? no va a Que entender. no va a entender. Te va a enviar el Estado. ¿Dónde está mi pago de la De mis RT6, impuestos, de los exacto, de los impuestos? quarters, ajá. Y ahí es el problema, porque vas a ver, dentro de esas mismas cartas te va a decir, ok, so, digamos que no pagaste a nadie en ese quarter. Ok, no pagaste a nadie. Pero el Estado aún tiene que reportarse que se pagó 0. Así sea que no reportase nada en ese quarter, se tiene que hacer un filing. O sea, al momento que no tienes un contador o no tienes un payroll que estés procesando, ¿quién te lo va a hacer? Nadie. Ese Nadie. contador que te sugirió ese score y no te explicó, o ese familiar que te aplicó para una forma que ni él sabía por lo que estaban aplicando. Entonces, Correcto. fíjate, devuélveme la pelota. Estoy aquí en mi departamento de declaración de impuestos. Esa persona me entrega un resumen de sus finanzas y sale en distribución $80,000. ¿Qué hace la IRS con esos $80,000? Claro. Deme mi 941, deme mi 940, deme mi RST, más los impuestos que no me pagaste esos 3 quarters. Correcto. Señores, y eso no se detiene el primer año, son los próximos 4 años que tienes que seguir pagando estos impuestos. Claro, el IRS te va a decir, ok, te pagaste $80,000 y te pagaste $5,000 en payroll. Ahora van a decirte esos $80,000. Resta de los 5,000 de payroll, son Claro, 75,000. 75,000. Esos 75,000, ¿por qué no fueron pasados como payroll y fueron pasados como distribución? Si tú aplicaste Correcto. para pagarte un payroll de acuerdo a tus ingresos razonables. ¿Qué salario razonable va a ser $5,000 $5,000 al cuando año? tuviste un ingreso de 80,000. Exacto, y eso lo vemos todos a los diario. días, Y lo impresionante todos no los es días. eso, Camila. El cliente no fue tuyo y tú no le sugeriste hacer eso. Él viene aquí para que tú le des una segunda opinión. Y tú todavía le dices, ok, vamos a trabajar de una manera más ordenada, vamos a abrirte un sistema contable, vamos a ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus salidas, para poderte organizar un payroll de acuerdo a tus ingresos mes a mes. Y cada quarter tenemos una reunión para ir ajustando este sueldo nuevamente de acuerdo a tu sueldo. Yo no quiero hacer payroll. Le explican las consecuencias de no hacerse payroll y simplemente, pero no lo quiero hacer. Pero es que no estás en una posición de que si quieras o no lo quieras hacer. Una vez que tú asumiste ser una S-Corp y una C-Corp por 5 años, tienes que hacerte payroll. Entonces, señores, llamado a la reflexión todas aquellas personas que tienen una LLC, que deciden comprarse una casa y hacer incremento de sus ingresos para poder calificar y se pasan a S-Corp y C-Corp. Señores, las consecuencias ante la IRS son graves. Si tú no tomas de verdad la primera condición, que es pagarte un payroll remunerado. Las consecuencias son altas en pagos de impuestos, porque al no demostrarle pagos en los quarters, tú estás haciendo evasión de esta obligación una vez que asumiste tener este tipo de entidad tributariamente. Correcto. Y es algo que ahorita que tú y yo estamos trabajando de la mano con respecto a los payroll, las personas no les importa cerrar el año y deberle a la IRS y no me importó no tener payroll y no importa que me multen, o sea, no les importa nada. Y el problema llega no al momento, el problema llega más tarde cuando le llegan todas esas cartas y dicen, no, mi contador me lo va a arreglar. Ok, al final del año todo ese payroll que no se procesó, ahora el IRS te va a pedir que probablemente tengas que hacer amendamientos o tengas que pagar todos esos donde taxes tengas que demostrar tarde. esos aumentos que te hicieron con unos cash, que te pusieron de aumento de cash, de un dinero que ganaste en cash, de demostrar verdaderamente si esos ingresos en cash, cómo los obtuviste. Por estarte inflando unos ingresos que no tenías realmente o no fueron recibidos realmente ese monto.
Es muy importante, Camila, de verdad que es una situación que a mí me tiene muy pensativa porque yo veo que las personas que toman la decisión de hacer una LC y te buscan como asesoría, no les gusta lo que tú les dices. O sea, no es la música que le han cantado en otras partes y vienen aquí y se sienten como que eso no fue lo que a mí me dijeron. Claro, porque todavía no le han llegado las cartas pidiendo ese pago con esas multas. So, es muy probable que eso lo hicieron al principio del año, se fueron a otro contador pensando que todo estaba bien y es hasta tarde que llegan todas esas penalidades. Pero fíjate, esa casa de tus sueños Ujú, te la va a arrancar el mismo Ayarés al que le declaraste para comprarla, porque te van a quitar algo de todo claro, lo que le debes y se va a agarrar de qué, de esos activos. claro. Entonces, a la final de cuentas, esa casa o ese sueño que tú querías materializar, Ujú, igualmente se va a esfumar porque va a ser auditado y te lo van a quitar porque el Ayarés va a ir con todo contra ti. ujú, El Ayarés necesita que recupere su dinero. El Ayarés, exacto. tú le aplicaste, tú solicitaste y tú Claro, hiciste, claro. pero ahora no quieres cumplir las consecuencias de las decisiones que tomaste. Claro, el IRS te dice, yo te di categorización de ser una S Corp, que pagues menos en taxes en la parte de self-employment, pero a cambio de eso, tú tienes Págame mis que impuestos. pagarme mis impuestos, págate un salario razonable. Ahora fíjate, aquí cabe una pregunta muy importante. Supongamos que yo sí me pago un salario bien remunerado de acuerdo a mis ingresos. Ujú. ¿Cuáles son esos grandes beneficios que yo me voy a deducir de mis impuestos? Bueno, tú estás pagando tu Federal Income Tax, tú estás pagando tu Social Security, tu Medicare. So, todo ese dinero no es que lo estás tirando a la basura. Ese dinero tú lo estás poniendo pensando de que aquí, cuando te estés retirando, estás contribuyendo a ese beneficio. Pero fíjate lo que me dicen muchos clientes que han llegado aquí. Pero no soy ciudadano y no soy residente y no sé en qué momento me deporten. ¿Tiene sentido yo hacerme un payroll cuando yo no sé si voy a disfrutar de ese Social Security y ese Medicaid? ¿Y por qué no pensaste eso antes de decidirse una SCORE o C-Corp? Claro. Fíjate la pregunta tan Ujú, importante que te hace. Estoy botando mi dinero a la basura en Social Security y Medicare, pagándolo mes a mes porque no sé ujú, en qué momento voy a ser deportado. ujú. Pero eso no lo pensaste y no Claro. lo hablaste antes de tomar esa decisión nuevamente con ese contador Ujú. o ese planificador financiero. Claro, ciertamente es también, bueno, culpa y culpa, ¿verdad? 50% el De cliente, ambos. ambos, que firmó y se la pintaron bonito, de que Por es materializar por ese sueño. materializar el sueño, pero al final del día quedaron en nada. O sea, en este momento va a haber un cliente que, como tú dices, tiene su casa, pero puede que el IRS mismo, con todos los taxes que van a salir y penalidades, vaya a perder ese sueño. Fíjate otra cosa. ¿Qué pasa? Que les explico mucho a los clientes que vienen aquí. Yo pienso que tu payroll se va a basar mucho también en cuántos son tus gastos básicos, Correcto. pero personales, no de la compañía, porque ese dinero tiene que quedar allí para que haga las deducciones de agua, de luz, de servicio, Correcto. de pago de carros si están a nombre del LLC, el seguro, cuentas que estén asociadas a los pagos de toll dentro de la compañía, teléfono, etcétera. Realmente, ¿cuánto es tu salario? Entonces, cuando tú haces el ajuste y le dices un ejemplo, tú necesitas al mes $10,000 para tus gastos según la explicación que tú me dices. Correcto. Y tú le generas una nómina por 2,500. Cuando ven la cantidad de impuestos que van a pagar, no, yo no quiero pagarme eso. Ponme a pagar poquitico porque, señores, es la misma cantidad de dinero que de una u otra forma al final de año, cuando te hacían tus impuestos, los pagabas de otro tipo de forma porque cuando te hacían la declaración, usted tiene que devolverle al IRS 20,000, 15,000, 18,000. Y te digo, con la S-Corp y por qué es muy popular convertirse en una S-Corp, es porque obviamente estás pagando menos en self-employment. Claro Al que pues momento estamos que pagando. estás pagando sí, obviamente vas a pagar el 7.65% en Social Security y Medicare
y el otro 7.65 Que es como con compañía, pero solo lo vas a pagar en tu salario. Pero lo en estás vez de tu revenue. deduciendo al Correcto. final de año en tus ingresos, que Exacto. antes, como lo declarabas, lo pasabas como una distribución que tenías que pagar de acuerdo a tus ingresos un porcentaje. Aquí no. 100%. Aquí automáticamente obtuviste 100,000, te pagaste 80,000, ya tu declaración es de 20. Y esa declaración de 20 le metes los gastos que tuviste proporcionados dentro de esa compañía. Entonces sí tiene más beneficio que desventaja. Yo pienso que el punto es que esos contadores o esos asesores financieros no le explican al cliente cómo deben llevar ahora esta entidad que pasa a tributar de otra forma durante todo el año, que existen 4 quarters, que te tienes que sentar con el cliente, que le tienes que explicar cómo van a hacer los ajustes de salario de acuerdo a esos ingresos, porque obviamente estamos viviendo una situación económica donde todos los meses no vas a percibir el mismo dinero. Por eso la nómina tienes la oportunidad de tu semana a semana hacerle el ajuste. El IRS no te exige, te tienes que pagar tanto. Tú mismo te colocas el monto que quieres recibir semana a semana, ajustándose a los gastos personales que tienes. Exacto. Y otra cosa que también se le puede, y yo le pregunto a mis clientes, si tú tuvieras que contratar a alguien para hacer tu trabajo, ¿cuánto le pagarías a esa persona? Porque básicamente eres un empleado de tu compañía. Exacto. Y salario razonable es cuánto le pagarías a alguien por hacer tu trabajo. Y fíjate que muchas veces nosotros no sabemos llevar, y me incluyo porque fueron años de mucho estudio para poder entender lo que hoy en día uno imparte de conocimiento. Es muy difícil entender esa pregunta que tú le haces al cliente. ¿Cuánto debe ganar? ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Porque de acuerdo a ese costo es que tú vas a basar las separaciones de gastos personales de la empresa. Correcto. Entonces hay que tomar en consideración muchas cosas y las hemos estado enumerando a lo largo de este podcast. Fíjate, ingresos separados, tienes que ser, cuando decides ser escort, te tienes que pagar un payroll. El payroll no se puede acabar en 1, ni en 2, ni en 3 meses, son 5 años consecutivos pagándotelo. Hay que pagar esas 3 formas durante el año. Tienes que rendirle cuenta a la IRS si estás en un estado que paga federal y estatal, o el que solo paga federal, tienes que pagar esos impuestos porque te corresponde. De no hacerlo así, señores, las multas son exorbitantes. Eviten tener sanciones a la IRS, eviten tener problemas con el IRS. Señores, no nos conviene a nadie y no tiene que ver según el estatus en el que estemos. Es que mientras podamos evitar esas sanciones y esas multas, o esas cartas que nos lleguen y trabajar de una forma súper armoniosa y organizada, ¿por qué no hacerlo? 100%. Mi consejo en este momento sería a los clientes, acércate a tu contador y definitivamente planifica tu payroll. No dejes en mano de alguien que no sabe. Anda a alguien que te pueda guiar. Que te veas números, que te explique, números. que abran un programa, que te enseñe, que no simplemente delegues en esa persona 100% la responsabilidad, sino que tú también te involucres. Exacto. En cómo debo hacer las cosas y que esa persona te eduque de cómo llevar tus finanzas para evitar estas multas y sanciones ante la IRS. Claro, al final del día es el negocio de ellos. Exactamente. ¿Quién más que ellos para poder estar durante todo el proceso? Al final del día tú eres la contadora y tú eres el que los va a guiar y los va a llevar y explicar. Y yo sé que hemos estado trabajando por bien muchos duro. años, Exacto. por muchos años y en la realización de que estos clientes van a tener un buen proceso y van a entender qué es lo que están haciendo. Claro que sí. Y fíjense que yo pienso que cuando tomas la decisión de llevar un payroll, es como mucho más organizado el gasto, porque ya tú sabes cuánto te está costando realmente ese empleado y no es ese cash que sacas tú que a la final terminas pagando tú de tu propio sueldo esos impuestos por esa persona que no está declarando, porque aquí obligas a esa persona también a pagar impuestos y automáticamente la estás educando a tener un récord en el crédito, porque una vez al tener una W2 ya tienes una historia en el Medicaid, en el Social Security, en el federal, la cual la estás ayudando a que al final de año, si sabe hacer bien sus pagos, no tiene que pagar nada, porque ya lo pagaste durante el año.
No es lo mismo pagar 10,000 Ujú. en 12 meses que 10,000 en un mes. Oh, 100%. Eso es lo que yo le digo a los clientes cada día es cuánto quieres pagar y en qué tiempo lo quieres Quieres pagar. pagar. Entonces, aparte del final de año que tienes una gran multa que tienes que pagar porque se va acumulando y se hace esa pelota de nieve de un año tras otro año porque no has terminado de pagar el año anterior, cuando ya tienes la multa el año siguiente, señores, busquen personas que de verdad estén capacitadas, que de verdad te den una asesoría y una capacitación donde te expliquen, que se metan en un sistema, te digan cuántos son los porcentajes que vas a pagar y que están ahí día a día contigo, no están solo en la temporada o no solo están cuando a ellos les conviene, simplemente por el dinero que tú les pagas mes a mes. Esa persona que se siente contigo, que te dedique un tiempo, esa es la persona que realmente está de la mano contigo. Ese es el buen planificador, ese es el buen contador. El que está contigo trimestre tras trimestre y no te deja caer en el último trimestre. Claro. Yo considero que eso es lo más importante, esa persona que te agarra la mano y te lleva durante todo el año y no espera al final de año a ver qué vas a hacer con esas ganancias, qué vas a hacer con Claro. esas distribuciones y te soltó la mano y te dice te espero en la próxima declaración para ver cómo maquillamos esos taxes para que no pagues tanto impuesto. Exacto, una planificación que dure todo el año y no esperar a diciembre y ver un payroll que se ha pasado de $2,000 en todo el año. Exactamente. Es difícil volver y no puedes regresar ya. O sea, si tú regresas al quarter 1 estando en diciembre, de Tienes que nuevo, pagar. tienes que Para pagar. los impuestos que no Pagar pagaste los ni en el 1, impuestos. ni en el 2, ni en el 3. Correcto. Es así. Bueno, Camila, gracias por este tiempo que nos has dedicado aquí. Gracias por impartir todo ese conocimiento que tienen. Estamos aquí para toda la asesoría que necesiten. Contáctenos, agenden su cita. Tenemos horarios súper flexibles. Nosotros nos adaptamos al mejor horario que ustedes puedan. Estamos disponibles para ustedes. Regálenlos un like si les gustó este podcast. Estamos entregando todo nuestro conocimiento semana a semana en videos de importancia en estos momentos que nos encontramos con tanto desconocimiento en cuanto a la apertura de una LLC, qué es un payroll, por qué nos pagamos un payroll, por qué tengo empleados, por qué empleo a mis hijos. Todas estas preguntas que hemos venido tocando semana a semana, espero que hayan sido aclaradas y si no, nuevamente, contáctenos que estamos aquí para ustedes. Regálenos un like. Bye.